parte de Dios por estar una vez más en este lugar, adorando y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gloria de Dios, hermano César, varón que estuvo trabajando y dio esta iglesia el día jueves, bendito sea Dios. Es bienvenido a esta casa también, bendito sea Dios. Así a cada uno de los hermanos que está presente en este lugar. Sea bienvenido, bendito sea la gloria de Dios. Nos sentimos contentos de parte de Dios por estar un día más en este lugar. ¿Cuántos estamos contentos? Quiero que en esta hermosa tarde, bendito sea Dios, rapiditamente, amados hermanos, abremos las Sagradas Escrituras en Levítico. Nuestra hermana María Lapoque está estos días con nosotros aquí. No ha podido estar porque parece que la niña más grande le pegó algo de corazón y la enviaron inmediatamente a un cardiólogo. Ella está ingresada en este momento en el hospital con su hija y esa es la razón de que hoy ni ayer pudo estar en este lugar. Hallaron algo irregular en el corazón de ella. Es una niña de apenas como creo 9, 10 años o 12 por ahí, esa niña. Y vamos a estar orando al final del culto por esa familia, bendito sea Dios, que ha tenido luchas fuertes. Pero aún con todo eso, ella está firme, bendito sea Dios. Y siempre que ella falta, siempre hay la comunicación de que ella está dando el punto porque ella falta a la iglesia. Eso es muy bueno en los miembros. Cuando hay una falta en la iglesia, de que algún hermano falta, avísele a su líder. Si no quiere especificar la situación, pero por lo menos háganle saber que está pasando una situación para que oremos. Nosotros estemos al tanto, bendito sea Dios. En esta hermosa tarde, bendito sea Dios, quiero traer una preciosa enseñanza acerca del orden de la alabanza y de los ministros, bendito sea la gloria de Dios. Y para eso quiero que vayamos a Levíticos capítulo 8, en el verso 1 en adelante, bendito sea Dios. Voy a pedir a mi hija que ponga algo que nosotros hemos preparado, una ilustración para que la iglesia tenga más o menos una idea de lo que presenta verdaderamente una iglesia, que verdaderamente el orden en el cual Dios los ha llamado. La ordenanza desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, como los ministros de alabanza, como también nosotros los pastores, debemos de andar en ese orden conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea Dios. Porque es necesario que haya orden dentro de la iglesia. De algo que de hoy en adelante, si una hermana de la alabanza no está con sus vestiduras apropiadas, no va a permitir que suba más a este altar hasta que ordene su vestidura. Y también lo mismo con los que dirigen, las hermanas que dirigen con sus vestiduras apropiadas. No puede pararse aquí con una licra y su falda a la rodilla. Esta es la iglesia de Dios y nosotros marcamos la diferencia. Debemos de andar en el orden perfecto. Hermanas que tienen el tacón alto, que se escapan de caer cuando caminan, todo eso, Dios los ha ordenado en ordenanza para que marquemos la diferencia. ¿Qué sería de una iglesia desordenada? Tenemos 10 amigos aquí, les hemos el llamado de Cristo. ¿Usted cree que ellos van a querer venir a los pies de Cristo si ven una iglesia en desorden? Si los líderes estamos con la cabeza para abajo, mirando que las cosas no van caminando de acuerdo como Dios quiere, tenemos que marcar la diferencia. Amén. Así que estamos ahí, amados. La bendita y hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo la leemos tal como está escrito en las Sagradas Escrituras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. La iglesia que lo vamos con Cristo decimos amén. Dice el verso 1: y habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2, dice, carneros,
y el canastillo de los panes sin levadura. Vamos a orar. Así que en esta hermosa tarde, bendito sea Dios, inclinamos nuestro rostro y decimos hacia arriba: Padre celestial que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús de Nazareno, Padre, te damos gracias primeramente en esta linda y poderosa tarde que nos permite, Padre amado, estar en este lugar para adorarte, para exaltarte, Padre amado. Te vengo pidiendo, Padre celestial de la gloria, que te glorifiques a través de tu preciosa palabra en esta preciosa tarde, Padre amado. Y en este momento te pido, Padre celestial de la gloria, que seas tú hablando a través de mis labios. Regocíjate, Padre, en el corazón de este pueblo a través de esta preciosa palabra. Te vengo pidiendo, Padre amado, que seas tú obrando de una manera tan especial, Padre celestial de la gloria, en nuestras vidas, desde el más pequeño hasta el más grande. La presencia del poder de tu Santo Espíritu, Dios mío, sea glorificándose en nuestras vidas, que se siente el poder de tu presencia, Padre, en lo sobrenatural en este lugar, Dios mío. Te pedimos por el poder de tu palabra, Dios mío, que seas tú abriendo el entendimiento, el corazón, Padre amado, de este pueblo, Padre celestial de la gloria, en esta preciosa tarde, Dios mío. Que sea el poder de tu Santo Espíritu, Dios mío, en esta tarde, de una manera tan especial, regocijándote, Padre amado. Sea tú usando mis labios con poder, con autoridad, Dios mío, como usted siempre lo ha sabido hacer, Padre amado. Te vengo pidiendo que seas tú poniendo esas palabras sabias dentro de mis labios, para hablarle a tu palabra, a tu pueblo, la palabra, recordar, Dios mío, el mandato de la preciosa palabra, que está en cada uno de nosotros, cada día, cada minuto, Padre celestial de la gloria, por la cual nosotros te alabamos, te adoramos a ti mismo, Padre celestial de la gloria, porque sabemos que en esa palabra hay poder, Dios mío. Y en esta hermosa tarde, Padre celestial de la gloria, te doy gracias. Y así yo lo creo, Padre, que antes de salir de este lugar, tu presencia se hará llegar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Traer ese refrigerio, Dios mío, que esta enseñanza será, Dios mío, para edificación a nuestras vidas, a nuestras almas. Porque sabemos, Padre amado, que solamente en ti hay respuestas, en ti hay refugio y en ti hay esperanza, Dios mío. Esa esperanza viva que nos ha dado. Muchas gracias te doy en esta tarde. Y así lo declaro hecho en el nombre de su Hijo amado, Jesucristo de Nazareno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Que vive, amados. ¿Cuánto lo alabamos en esta hermosa tarde? ¿Cuánto lo ensaltan? Tenemos aquí, antes de entrar al mensaje, amados hermanos, una ilustración de lo cual se vive hoy en día dentro de las iglesias. Vemos en la ordenanza en el Antiguo Testamento, las vestiduras, pero vemos los tiempos, amados, que van ido avanzando. Vemos el libertinaje y vemos verdaderamente un cambio en la vida de una persona que Dios ha transformado. Bendito sea Dios. En esta hermosa tarde he querido tener algo tan especial, porque eso es lo que se está viviendo hoy en día casi en todas las iglesias. Bendito sea Dios que en esta iglesia estamos trabajando en algunos puntos, pero déjenme decirle que a medida mi corazón se ha ido partiendo, mis lágrimas han ido saliendo, porque me he dado cuenta que no todos, en alguna parte, algunas hermanas de la alabanza no están caminando en la firmeza que Dios quiere. Pueden ser pequeños o grandes, y deben estar trabajando en esta área. Nosotros como padres somos responsables de enseñarle verdaderamente la educación, de verdaderamente cómo nosotros debemos trabajar delante hacia nuestro Señor Jesucristo en el orden perfecto. Bendito sea Dios. ¿Cuánto lo alabamos? No podemos permitir ese libertinaje más dentro de la iglesia.
Cristo está a la puerta. Y si queremos una iglesia viva, donde el poder de Dios se mueve en este lugar, tenemos que guardarnos en santidad, en pureza, obedecer a Jesucristo como el único suficiente Salvador. Tenemos que andar ahí firme, marcando la diferencia, porque sabe, Cristo está a la puerta y Cristo viene por una iglesia verdaderamente santa, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Esa es la iglesia que Cristo viene a levantar. Alabe lo que Él vive. ¿Cuánto le exaltamos esta noche, esta tarde? Y miren ese punto, vamos a entrar en el mensaje del verso 1. Miren de quién viene el orden. No viene de Moisés. Si miramos en el verso 1, en Levítico capítulo 8, dice el verso 1, habló Jehová a Moisés diciendo, miren cómo, de dónde viene el orden. Viene de nuestro Padre Celestial y ordena a Moisés para que verdaderamente haya una consagración, para que estos varones que iban a trabajar como sacerdotes y levitas de alabanza tenían que estar con una vestidura en el orden perfecto que su Padre les ha enviado. Pues nosotros al mismo Dios que adoró a Aarón y también los levitas, nosotros lo adoramos, y la iglesia tiene que adorarle en esa misma santidad, en ese mismo temor, en esa misma obediencia. Nosotros también como iglesia tenemos que obedecerle para que la mano de Dios se mueva. Si queremos gloria del Espíritu Santo en esta casa, tenemos que andar de acuerdo a lo que enseña la preciosa palabra a través de Jesucristo. Yo no quiero estar aquí donde haya mortandad y que la gloria de Dios no se sienta. Yo siento la gloria de Dios. Yo no quiero más seguir en una iglesia donde no se siente el fuego del Espíritu Santo. Quiero estar donde la presencia de Dios los inunde y hay alabanza viva de poder, de gozo, alabanza de liberación, y que toque el corazón del pueblo. Alabe lo que Él vive. ¿Cuánto lo adoramos en esta tarde? Después le estaré explicando esos puntos, no solo se los voy a dejar ahí para que los observen. Dice el verso 2, dice Tomá, dice Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de la unción y el becerro de la expiación, los dos, dice, carneros, y el, dice, canastillo de los panes sin levadura, dice la palabra de Dios. Se da cuenta este orden de donde viene, de parte de nuestro Padre Celestial. ¿Y cuáles eran las vestiduras que se le ordenaba? Usted puede ver esta la vestidura, lo cual representaba el que iba a tener este pueblo de los sacerdotes y levitas. Si usted lee ahí lo que nunca cambiaron de vestidura, porque había un orden de parte de Dios. Pues nosotros cuando ungimos a alguien para que le sirva a Dios en este lugar, su vestidura tiene que ser apropiadamente del orden perfecto para adorar al Cristo poderoso. No marcamos verdaderamente nosotros, verdaderamente marcamos la diferencia de los de afuera. Bendito sea el gloria, porque Cristo nos ha cambiado por dentro y por fuera. Usted puede decir, la vestidura no salva, si es cierto, pero la vestidura es parte de la consagración que enseña la palabra de Dios, que debemos de andar por dentro y por fuera, vestidos en un cuerpo santo, obedeciendo al único Dios que es poderoso. Alabe lo que vive. Esto es lo que se está viviendo dentro de la iglesia. Y quieren la presencia del Espíritu Santo, y cuando no hay presencia del Espíritu Santo salen muchos renegando, porque creen que los líderes son los que están en pecado o no están llevando las cosas de acuerdo a Dios. Entonces muchos murmuran, pero no están dándose cuenta que a veces nosotros los líderes somos flojos y verdaderamente permitimos o otorgamos estas cosas. Nosotros como líderes tenemos que estar firmes. Si solo uno o dos de la alabanza estarán en este lugar, pero que estén de acuerdo como Dios dijo, alabe lo que vive, porque si no hacemos así, esta iglesia se moverá y no habrá presencia de Dios. Aquí queremos que la presencia del Santo de Israel, cuando usted entre aquí, no venga mudo,
sino que cuando entre por esa puerta sienta que hay un Dios vivo que se pasea, que se mueva, y que el que vino enfermo salga libre de la enfermedad, que no se vaya enfermo, el que vino en pecado se vaya salvo por el poder de Jesucristo. Esa es la iglesia que queremos. Alabe lo que vive. ¿Cuánto lo adoramos en esta tarde? Eso es lo que la iglesia necesita en estos tiempos. Dice el verso 3. Mire cómo en el verso 12 lo he explicado otro poquito. Se orden que le dice Jehová a Dios que los reúna, que los acerque al lugar donde iban a ser ungidos. Bendito sea Dios. Vemos el aceite, vemos las vestiduras. Y si usted puede ver la vestidura, el cinto, que este cinto representa el cinto de la justicia. Vemos el manto con el campanario, que lo tenía puesto también. Su vestidura era hasta abajo, este es del sacerdote. Pero también los levitas tenían esta vestimenta que era hasta abajo, adecuada, las cuales adoraban a Dios Altísimo. Podemos ver las arpas, como ellos verdaderamente exaltaban a Dios en un orden perfecto, para que la gloria del Dios viviente se moviera. Para que la gloria de Dios se mueva aquí, tenemos que adorarlo en el orden perfecto que se merece que le adoremos. No somos iglesia de desorden, somos una iglesia ordenada por el Espíritu Santo, y necesitamos que todos juntos en el orden perfecto le adoremos al Rey de Reyes, porque la alabanza es para Cristo y no es para los hombres. Alábelo. ¿Cuánto le adoramos en esta tarde? Y usted mirará esta sota vestimenta, y esto está pasando, hermanas, en alabanza, con sus medias, su minifalda hasta arriba, como taiboleras que van a una fiesta o están en un antro. Este no es un antro, esta es la iglesia de Cristo, donde verdaderamente la diferencia está, porque Cristo los ha cambiado por dentro y por fuera. El antro es en el mundo y la iglesia de Cristo está dentro. Alabe lo que vive. ¿Cuánto lo adoramos en esta tarde? Dice el verso 3. Y reunió, dice, toda la... ¿Qué dice? Vamos con la palabra, no se quede, quiero que vaya con la palabra. Mire cómo dice el verso 3. Y reunió, dice, toda la congregación y la puerta del tabernáculo de reunión. Mire cómo enseña la palabra de Dios. ¿A cuántos reunió este varón? Reunió a toda la congregación, a todos los que estaban adorándole al Dios viviente, porque esto representa una señal verdaderamente que marca la diferencia de obediencia. Esto representa un orden específicamente enviado por Jesucristo, porque en ese orden la iglesia tiene que andar en obediencia viva de la palabra, porque Jesucristo y nuestro Padre Celestial quiere una iglesia ordenada, que es la que Él va a venir a levantar, una iglesia vive en el orden que le va a servir día y noche. No una iglesia que todavía tiene el corazón en el mundo, las cosas del mundo. Y dentro de la iglesia Dios quiere un corazón directamente firme en el Dios que ha conocido, para que su alabanza esté firme en usted y en mí, y su pensar será solamente en Cristo. Alábelo. Vamos a tocar a otro puntito. Nosotros que estamos al frente tenemos que ser ejemplo para los que están en la banca. Se ordenen, porque si no ordena su vida, usted se quedará en esta tierra, estará en esta iglesia todos los días de culto, recibirá el sermón todos los días, pero si usted no se ordena en la manera santa para andar de acuerdo a Jesucristo, usted es bueno que venga y escuche el mensaje, pero hay una parte que hay que ponerla, hay que trabajar en oración, en ayuno, buscando a Dios para lo que nos sirve. Dios se lo cambie por completo y venga a ser instrumento, venga a ser vaso.
lleno del Espíritu Santo, ya no va a ser la misma ni el mismo, sino que será diferente para servirle a Cristo como ejemplo. Alábelo. ¿Cuánto le exaltamos en esta tarde? Y lo reunió, dice, a todos. Dice la palabra de Dios en el 4. Dice, y hizo pues Moisés como Jehová le mandó, dice, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué le parece ese orden? Como Moisés verdaderamente, él estaba escuchando la voz del Dios que lo había puesto al frente de este pueblo para verdaderamente ordenar, para que ese pueblo caminara bajo la guianza del poder del Dios Altísimo. Bendito sea Dios. Si Dios los ha llamado como pastores, como ministros, verdaderamente al frente de un pueblo, no los llamó solamente para que agachemos la cabeza y que miremos que hay desorden arriba y dentro de la iglesia. Los llamó para educar a una iglesia en santidad, en obediencia, en temor, que haya temor a Cristo, para que esa iglesia verdaderamente esté cerca al Dios que conoce y que le conozca de verdad, que Él es santo, Él es puro, que le conozcamos, que Él es único y que el Dios que servimos es verdadero, en santidad viva. Alabe lo que vive. ¿Cuánto le adoramos en esta tarde? Lo que dice el 5. ¿Y por qué los ministros que predicamos en este lugar tenemos celo de nuestros corazones cuando vemos que algo no está de acuerdo? Y eso es lo que verdaderamente nos impulsa más para seguir enseñando y recordando el Evangelio vivo. Eso nos enseña, bendito sea la gloria de Dios, para que verdaderamente nosotros, como verdaderamente hijos de Dios, lo mantengamos firme, bendito sea Dios, enseñando el Evangelio que salva, que cambia, que transforma y que verdaderamente Él es suficiente. Alabe lo que Él vive. ¿Cuánto la adoramos en esta tarde? Mira lo que dice el verso 6. Dice, entonces Moisés hizo, dice, acercarse, dice, a Aarón y a sus hijos y los, oiga, y los lavó, dice, ¿con qué? Y los lavó con agua, dice la palabra de Dios. Entonces Moisés, dice la palabra de Dios, hizo acercarse, dice, Aarón a sus hijos, dice la palabra de Dios, y los lavó con agua. Bendito sea la gloria de Dios. ¿Y por qué vemos ahí dos corderos que estaban ahí para la expiación? Porque esos corderos estaban representando verdaderamente al Dios, a Jesucristo Todopoderoso, en el tiempo en cual iba a venir al Cordero de Cordero, sin mancha, sin arruga, que verdaderamente la sangre de Él es la que limpia todo pecado para el ser humano. Bendito sea la gloria de Dios. Miramos ahí esos corderos que iban a ser sacrificados para expiación por los pecados que había en ellos. Bendito sea Dios. ¿Cuánto lo alabamos? Y si usted dice, ¿cómo es que habían pecado si le están sirviendo? Yo se lo pruebo con la palabra que Moisés los hizo poner en sus manos para la expiación de los pecados de ellos, y después lo hizo por el pueblo, que las pusieran por el pueblo que estaba que iba a estar al frente de ellos. Bendito sea la gloria de Dios. Pero no me voy a salir de ese mensaje, quiero continuar un poco más. Mira lo que dice el verso 7. Y puso sobre él la túnica y le ciñó con él, dice, cinto le vistió. Después dice el manto, dice, y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Mire cómo lo enseña la palabra de Dios. Dice, y le puso el cinto y lo ciñó el efod, dice la palabra de Dios, que representa ese cinto.
como le expliqué, el cinto de la justicia, que usted lo puede ver, que está aquí colgado, y aquí están los nombres de lo que representa, bendito sea la gloria de Dios. Y que es lo que miramos en estos tiempos, los peinados ostentosos, modernos, las iglesias liberales, todo esto lo están viviendo hermanas que dicen que Dios la ha cambiado, pero todavía está sumida en el mundo. No hay un cambio. Esta vestidura no es apropiada para una cristiana verdadera, porque verdaderamente procesa la vanidad de la carne todavía en el corazón de ellos. Dios quiere cristianos verdaderos o hermanas firmes que visten de acuerdo a la palabra de Dios. Mire lo que representa, hermana, que en estos tiempos podemos ver pastoras y también líderes que están dentro de la iglesia, que apenas pueden caminar con esas faldas ajustaditas, rompidas por la parte de atrás. Las modas del mundo las han metido dentro de la iglesia, y es por eso que verdaderamente las iglesias hoy en día es la vergüenza, amados hermanos, y somos criticados porque no estamos llevando el evangelio como Cristo Jesús quiere que lo llevemos. No solamente es porque diga que es cristiano, el cristiano se conoce por dentro y por fuera, su manera de andar, su manera de dirigirse, porque cuando Cristo te cambia, la basura, las cosas del mundo sale tiempo, nosotros las dejamos, porque sabemos que el Dios que adoramos si nos cambió por completo, porque Él no hace las cosas a media. No es que diga Dios va a ir dando poco a poco, o nos metemos firmes en este evangelio, o llevamos de adentro y otro afuera. No, el que conoce a Cristo y la palabra, Cristo lo cambió y lo transformó para siempre. Alabe lo que Él vive. ¿Cuánto lo adoramos en esta tarde? Parece que poco la adoran, bendito sea Dios. Yo lo exalto, siento el poder de Dios, porque sé que el Espíritu Santo me está hablando, le está hablando a usted. Él me da palabra, Él me dirige. Puedo oír la voz del Espíritu Santo, porque es necesario, verdaderamente, que no tenemos una iglesia de la magnitud, pero es un recordatorio que tenemos que estar caminando en el orden que Jesucristo nos ha enviado. Alabe lo que Él vive. ¿Cuánto lo adoramos en esta tarde? Mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer un poquito más abajo. El 8 dice su palabra. Luego dice, le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los Urien y Tumim, dice la palabra de Dios. Mire todo el orden que llevaba en la vestimenta de este sacerdote, para que se dé cuenta, bendito sea la gloria de Dios. Mire cómo nos enseña la palabra de Dios. Entonces podemos ver que este hombre fue separado, ungido, un mandato que Jehová le da a Moisés. Pero hoy en día nosotros queremos, porque el que canta bonito tiene algo, inmediatamente queremos ponerlo a trabajar. No es así. Tenemos que empezar a orarle. Por eso cuando ungimos a alguien en este lugar, tenemos que orar, tenemos que buscar la dirección del Espíritu Santo para que nos dirija, porque no podemos tirarle aceite en la cabeza solo por tirarle. Necesitamos que cuando pongamos el aceite que representa la unción del Espíritu Santo, esa persona que se ha ungido sea llena, y que también reciba, si es posible, don de lenguas angelicales, que exalte a Dios el Espíritu. Ese aceite, cuando caiga en su cabeza, lo unja como ministro verdadero, para que le sirva a Cristo, lleno del poder del Espíritu Santo. Alábele. ¿Cuánto lo adoramos en esta tarde? Del verso 9 dice la palabra de Dios. Después puso la mitad, sobre su cabeza, y sobre la mitad oiga cómo dice, en frente puso la lámina, ¿de qué? De oro, la diadema santa, como Jehová había
¿Mandado a quién mandó? A Moisés. Mira lo que enseña la palabra de Dios. Dice que al frente le puso una diadema santa, en una corona, bendito sea la gloria de Dios, de oro, que se le puso a este varón, bendito sea la gloria de Dios. Por eso dice, al frente se le puso la diadema santa, bendito sea la gloria de Dios. Era una corona que representaba verdaderamente, amados hermanos, algo sagrado que nuestro Padre había puesto como señal a este varón, bendito sea la gloria de Dios, como ungido para que ministrara delante de la presencia de Él y delante de la presencia del pueblo en la cual Él estaba, para que cuando ese pueblo se reunía, la gloria de Dios en ese lugar inundaba inmediatamente y todos estaban adorando en un solo espíritu al único Dios verdadero. No había cristianos distraídos pensando en lo que había dejado en casa o la mente vagando. No, cuando este pueblo se reunía en la reunión del tabernáculo a adorar al Dios Santísimo, ahí había gloria de Dios, había respuesta. El Espíritu Santo hablaba y Dios hablaba a su siervo y había respuesta para el pueblo. Alabe lo que vive. Necesitamos que cuando nos reunimos aquí haya respuesta para los que han venido pidiendo al Dios verdadero, o vamos a salir todo el tiempo sin respuesta de Dios. Necesitamos ser llenos, dirigidos por el poder del Espíritu Santo del Dios que servimos. Alábelo. ¿Cuánto le adoramos en esta tarde? Miremos segunda de Crónicas 5. Quiero que miremos ahí algo tan precioso, bendito sea Dios, para que usted entienda algo tan importante aquí. ¿Cómo es posible que en este tiempo estamos viendo hermanas paradas aquí con vestimenta como colegiantes, con las medias hasta las rodillas, sus tacones hasta acá arriba? Un desorden total que se está viviendo dentro de la iglesia. Yo no quiero esos desórdenes dentro de este lugar, porque de algo que estoy seguro: la noche en que el Dios Altísimo me llamó como pastor y como líder, bendito sea la gloria de Dios, habló claramente a través del Espíritu Santo que le adoráramos en espíritu y en verdad, que predicáramos este evangelio. Me dijo: a todos los que prediquen en esa iglesia donde te he llamado, diles que prediquen mi palabra verdaderamente, sin quitarle, sin ponerle, que la enseñe, que me den el tiempo en alabanza, en adoración. Diles que mi casa es casa de alabanza y no es casa para hacer negocio ni para comer. Dile a mi pueblo que el tiempo es mío y que el tiempo yo estoy en él y la alabanza es mía, no es de ellos. Dile que me alabe como les ordeno, alabe lo que él vive. Y por eso pierdo cada día. Y cuando hay actividades en este lugar, me dice: acorta el tiempo, pastor, para que sea más rápido las cosas. Predico más, bendito sea la gloria de Dios. Estoy más, porque yo sé que Dios me dio una orden y yo no voy a pasar la orden al Dios que le sirvo. También que hagan eventos, pero después del culto nos vamos a sentar a comer de lo que hayamos traído para disfrutar de familia, pero no vamos a correr y quitar el tiempo de la alabanza al Dios que servimos. Eso es sagrado, porque el Dios que servimos se merece la alabanza, porque de él alabe lo que él vive. ¿Cuánto le adoramos en esta noche? Esta tarde, perdón. Segunda de Crónicas, capítulo 5. Miremos la preciosa palabra. En el verso 11, mira lo que dice. Su palabra es clara, bendito sea Dios. Su palabra no miente. Su palabra es poderosa, ¿cuánto lo alabamos? Su palabra es verdad. Y en esa palabra tan preciosa nosotros le exaltaremos. ¿Cuánto le exaltamos? Dice el verso 11: y cuando nos
sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron, dice, habían sido santificados y no, dice, guardaban sus turnantos, dice la palabra de Dios. Mire cómo lo enseña la palabra de Dios, porque todos los sacerdotes, dice la palabra de Dios, habían sido santificados. De manera, amados hermanos, que cuando Dios los llama, hay un orden de santificación. No solamente porque diga Dios me llamó, si usted verdaderamente no ha tenido ese orden de santificación, verdaderamente usted lo va a entender y lo va a ver. Bendito sea la gloria de Dios, porque pastores de nombre son miles a nuestro alrededor, pero que Dios los haya llamado, somos pocos los que estamos a nuestro alrededor. Verdaderamente, bendito sea Dios, muchos porque tienen un estudio bíblico y porque tienen un orden bíblico, que no es malo, que es bueno, porque es beneficio para aquellos que verdaderamente lo han podido lograr y se han mantenido en el marco de lo que han aprendido, porque eso es explosión. Cuando alguien se ha preparado también en esa dimensión y lo lleva conforme al Espíritu Santo dentro de la iglesia, será una bomba de tiempo que explotará y verdaderamente será de fruto para aquellos que están dormidos, pero tienen que estar en el orden del Espíritu Santo, sin salirse de la palabra, sino firme en lo que Dios los ha mandado. Alabe lo que vive. ¿Cuánto le adoramos? Y mire lo que dice Esdras 3. Quiero que miremos Esdras capítulo 3 en el verso 10. Porque algunos van a decir, pero eso era en los tiempos de antes. Pero no se preocupe, que le voy a tocar el tiempo de estos tiempos también. De aquí no va a salir hoy sin saber en el tiempo de ahora cómo vamos a adorarle. Y de los vestimentos de estos tiempos, bendito sea Dios. Ese era en el tiempo de la ley, porque muchos cristianos lo dicen, eso era en el tiempo de la ley que se hacía. Pero déjeme recordarle algo, que el Dios del tiempo de la ley sigue siendo el mismo Jehová de los ejércitos. Jesucristo, el Hijo de nuestros padres celestiales, que el mismo orden que Dios dio a su Hijo también se sigue obedeciendo, porque Jesucristo es el único que verdaderamente que da la vida eterna, y en él hay verdad. Y Jesucristo aprueba de una santidad. Sin santidad no le podemos ver. Alabe lo que vive. ¿Cuánto le adoramos en esta tarde? Esdras capítulo 3 verso 10. Y aquí vamos a ver lo que representa la santificación. Dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová desechaban, dice, los cimientos, dice, pusieron, dice, a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con símbolos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Dice el 11, y cantaban alabanzas y dando, dice, gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran, dice, júbilo, alabando, dice, a Jehová, porque se echaban, dice, los cimientos de la casa de Jehová. Voy a parar ese punto. Se da cuenta cómo Esdras expresa en esa palabra. Y pusieron a los sacerdotes, que debían ser como los pastores, como los líderes en este tiempo, con sus vestiduras reales, que habían sido ordenadas, dice la palabra de Dios.
y también a los levitas con símbolos de alabanza, para que alabanse. Había mandado, bendito sea la gloria de Dios. Pero vemos algo tan importante aquí, que dice la palabra de Dios, que cuando los levitas estaban adorando, el pueblo también estaba adorando con grito de júbilo. Dice de manera, lo vamos a ver adelante, que se oía tanto que de lejos se podía escuchar la alabanza viva. Había un gran agradecimiento, porque decían ellos, porque grande Jehová y misericordia, digno de ser alabado, y a él se merece la alabanza. Él es digno de la alabanza viva, y en este tiempo el orden a nosotros que lo alabemos con alabanza viva, porque solamente a él se merece la alabanza, y la alabanza tiene que ser santa. No debe de ser una alabanza como nosotros queremos. La alabanza tiene que tener santidad, y si no hay santidad en la alabanza, no hay alabanza viva dentro de la iglesia. Será un lugar muerto. Pero si hay santidad en la alabanza, aquí habrá gloria de Dios, y habrá muchas voces que el que esté afuera o entre ahí oirá un pueblo que verdaderamente alaba y exalta a Dios, que su alabanza está de pie. Alabe lo que vive. Y usted dirá, ¿cómo será la santidad de esa alabanza? Pues los que están aquí al frente adorándole son los que tienen que guardarse para Dios. Tienen que vivir la palabra de Dios. Tiene que haber ayuno. Tiene que haber oración. Tiene que haber temor. Tiene que haber respeto a Dios. Esto es para todo el ministerio de alabanza. Lastimosamente no están todos, porque deberían haber estado todos en este momento, porque en estos tiempos nosotros, yo como ministro, no permitiré más estas cosas. Si alguien no vino preparadamente con su vestimenta, si está acá arriba, voy a tomar que subir y lo voy a sentar. Bendito sea la gloria de Dios, porque queremos que verdaderamente la gloria del Dios que nosotros exaltamos se mueva aquí. Y como le dije, yo no quiero estar en culto más y salir sin la presencia y sentir la gloria del Dios viviente. Queremos que el Dios viviente se revele aquí y haga cosas grandes en su vida. Queremos ver gente cambiada. Ya no queremos ver los mismos siguiendo la misma vida mundana. Queremos ver gente convertida y arrepentida, con temor al único Cristo que servimos. Alabe lo que él vive. ¿Cuánto lo adoramos? Mira lo que dice el 12 y el 13. En Esdras 3, 12, 13. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casa paternal, ancianos que habían visto, dice, la casa primera, viendo echar, dice, los cimientos de esta casa, ¿qué dice? Lloraban en alta voz, mientras muchos otros, que dice la palabra de Dios, daban, dice, grande grito de alegría. Miren el 13. Y no, dice, podían distinguir el pueblo el clamor, dice, de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaban el pueblo con gran, dice, júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos, dice la palabra de Dios. ¿Qué le parece cómo nos enseña la palabra de Dios? Podemos ver que los sacerdotes, dice la palabra, estaban allí, y los que estaban con los levitas, dice que clamaban, dice, con llanto, con júbilo. Había una voz de alabanza. Amados hermanos, yo he estado en culto que cuando la presencia de Dios se ha hecho sentir, y cuando el pueblo abre su boca, todo se oye una explosión de alabanza, se oye llanto, se oye alabanza en la boca de ellos, y es una alabanza que verdaderamente, cuando usted ve un pueblo clamando junto, con la boca abierta hacia arriba, pidiendo
alabas a Dios, cosas grandes empiezan a suceder. Y de repente vemos gente danzando, hablando lengua y adorando a Dios. No vemos dormidos cabeceando en la banca, sino que los vemos danzando en el Espíritu verdadero al Dios que servimos. Es lo que Dios quiere, haciendo algo grande que el Espíritu Santo Dios quiere. Una iglesia que le alabe el Espíritu, alábelo. Y se oía de largo, dice el Espíritu, la palabra de Dios, el grito de ellos en júbilo, porque estaban agradecidos de lo que Dios estaba haciendo. Estaban haciendo la casa donde iban a adorar a Dios, pero había una alabanza desde el comienzo de esta casa, el agradecimiento a Dios, porque nosotros no debe de haber esa alabanza viva todos los días, que nos postramos aquí en agradecerle al Dios que servimos. Alabe lo que Él vive. A muchos no les va a agradar este mensaje, porque no han querido afirmarse y creerán que nosotros somos rajatabla, que tenemos en contra algo con ellos. Pero no es así, porque le amo, y como líder y como pastor, yo no quiero que se quede aquí, que vaya abajo a sufrir. El que me dice la verdad es el que lo ama, pero el que me esconde la verdad es un hipócrita, fariseo, mentiroso, que no le ama. Si le pela el diente, se lo pela para que usted le sonría, pero el que me dice las cosas como son, aprécielo, porque es un amor verdadero y no quiere que usted fracase. Alabe lo que Él vive. ¿Cuánto lo adoramos en esta hora? Y como el tiempo está avanzando, vamos a tocar la vestimenta de estos tiempos rapidamente. Vamos a 1 Timoteo capítulo 2 verso 9. Quiero que miremos ese punto. Cristiano no solamente es por nombre, cristiano es nacido de nuevo y transformado. Cristiano tiene testimonio, cristiano tiene ejemplo, cristiano que ama a Dios, camina recto delante de Dios. Cristiano se enseña a servir a Cristo. Las modas murieron hace tiempo. Si usted puede decir, porque yo sé de dónde Dios me ha sacado, si yo le muestro la fotografía, porque aquí tengo testigos y algunas hermanas en la vida que Dios me sacó de las drogas, con mi cabellera hasta aquí, la barba aquí, tenía un rollo de cadenas en mi cuello, algunas están tiradas ahí y usted me ve en la calle, no me va a ver un alambre más de eso en mi pescuezo, porque yo sé que Cristo me cambió. Si al Cristo que le sirvo no necesito brillar con perlas, necesito el Espíritu de Dios, porque se nos hará brillar en este mundo. Lo necesitamos, en Él vamos a brillar y seremos estrellas en Cristo, porque aquel que ansea el Espíritu Santo de Dios, Dios le exaltará. Alabe lo que Él vive. ¿Cuánto lo adoramos en esta tarde? Primera de de Timoteo 2:9. Mira lo que dice el 9. Asimismo que las mujeres se atallen de ropa decorosa con pudor y modestia, no dice con peinado sustentoso, ni oro, ni perlas, ni vestido costoso. Eso es para el Antiguo Testamento, para estos tiempos. ¿Para cuándo se refiere esa palabra? Se refiere para este tiempo, para el pueblo gentil, para todos los de este tiempo. Jesucristo habla a través de Timoteo, bendito sea la gloria de Dios. Dice que no se atalle con peinado sustentoso,
con perlas o diamantes, dice la palabra de Dios, y eso pasa dentro de la iglesia. La mayoría de algunas hermanas andan su cabeza adornada, vamos hermanos, con perlas, dando el brillo, sus collares, sus aretes, toda la medida, y son cristianas, son esposas de pastores, y cuando se paran las uñas bien pintaditas, empantalonadas, y también vestidos apretados, costosos, que no pueden ni caminar, bendito sea la gloria de Dios, de manera que todo esto le enseña la palabra de Dios. La cristiana verdadera, hay una manera de vestirle. Mira la vestimenta de esta mujer que representa un cambio en Cristo, decorosamente para Jehová, ordenadamente, sus zapatos de acuerdo, como verdaderamente una hija de Dios, en humildad, porque no necesita perlas ni diamantes, ni traer un peinado sustentoso que la gente la admire. Necesita usted traer la mansedumbre del Espíritu Santo que está en usted. Ese es suficiente para que conquiste el corazón de los demás. La que tiene el Espíritu Santo tiene la gracia, tiene la miel como la abeja, que se le pegará mucha para querer hablar y conocer más de lo que ella tiene, que Dios le dio, y andará como una verdadera cristiana. Alabe lo que él vive. ¿Cuánto lo adoramos en esta hora? ¿Y qué dice el 10 aquí mismo? Si no, como buenas que, quiero con la palabra todas, ¿qué dice? Todos juntos con la voz en alto, el 10. Si no, como buenas que, obreras, con buenas obras, como, dice, como responde, dice, a mujeres que profesan. ¿Qué procesa esta mujer? La piedad, la obediencia, el amor, el temor, el temblor hacia Dios, el consejo sano para las demás, temiendo primero a Dios y teniendo esa obediencia viva, bendito sea la gloria de Dios, con frutos buenos de parte de Dios. Eso es lo que Dios quiere, verdaderamente, bendito sea la gloria de Dios. Miremos a Pedro, primera de Pedro, porque el tiempo va rápido y quiero terminar un poco rápido con esta enseñanza. Capítulo 3. Mira lo que dice primera de Pedro 3. Hasta el verso 6, bendito sea Dios. Quiero que miremos ese puntito, que es muy especial, bendito sea Dios. Dice 1 de Pedro 3. La palabra es clara. Dice, vuestros atavios no sea el externo de peinados que sostentosos de adornos de oro, o de vestidos que lujosos. ¿Se da cuenta? En la palabra que Jesucristo enseña a través de Pedro, perdón. Mire cómo dice que lo externo, dice, de nosotros, dice la palabra de Dios, dice que no sea sobrepeinado, ostentoso, dice la palabra misma de nuestro Jesucristo, ni adorno, dice la palabra de Dios, dice que no sea de oro, ni de perla, ni vestidos costosos, dice la palabra de Dios. Si no, mire lo que enseña en el verso 4, bendito sea Dios. O de oro, dije ahí, dice el 4. Sino, ¿el qué? El interno, que es el de adentro, el del corazón, en el incorruptible ornato, dice ornato de un, dice, ¿qué? Espíritu afable y apacible, que es de grande que estima. ¿Delante de quiénes? Será delante de los pastores, delante de nuestro Dios. Mira lo que enseña esta palabra. Si no nos enseña de un espíritu inalfable, dice la palabra de Dios,
en el orden cual enseña la palabra de Dios, que sea para el Dios que nosotros estamos sirviendo. Bendito sea la gloria de Dios. Esto habla verdaderamente Pedro, bendito sea la gloria de Dios, porque es necesario. Ahora quiero que miremos el 5 y el 6, y ahí va a terminar, bendito sea Dios. Dice, porque así también dice, se ataviaban, ¿quiénes? En otro tiempo, oiga, dice, aquellas que santas. Oiga cómo dice, aquella dice el 5, porque así mismo también dice, se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban. ¿En quién ellas esperaban? En Dios, estando, dice que, sujetas a quién, a su marido. ¿Qué les parece esa palabra? ¿Cómo lo enseña? Dice que aquellas santas mujeres, desde el Antiguo Testamento, enseña el consejo de la palabra de Dios. Pero aquí en el Nuevo, desde el Nuevo Testamento en adelante, vemos aquí en las epístolas del apóstol Pedro, como verdaderamente él expresa, bendito sea la gloria de Dios, como aquellas santas mujeres que se ataviaron y esperaban, dice, en Dios, en el orden de nuestro Señor Jesucristo. Pero sujetas a quienes, a sus esposos, dice la palabra de Dios, que no sean gritonas, que no sean mandonas, sino que así como verdaderamente le temen a Dios, también haya temor y hay una comprensión en sus hogares, que sean sabias, que sean inteligentes. Dice Proverbios capítulo 31, bendito sea Dios, en el verso 31 también, la mujer vistosa, sabia, dice la palabra de Dios, ¿quién la hallará? Dice la palabra de Dios. Esa mujer es inteligente, porque verdaderamente hay una virtud y ella verdaderamente cuida en el hogar y en la familia y es temerosa a Dios y a su hogar. Alabe lo que él vive. Pero cuántas luchas tenemos hoy en día dentro de los hogares, y ministras, que los ministros sufrimos más con esto. Mujeres rebeldes que no quieren temer a Dios. Pero yo le digo a cada ministro que predica la palabra de Dios, manténgase firme. Que si un día tu mujer te está haciendo la guerra, te está sirviendo para que Dios nos dé más fuerza y tengamos esa firmeza más, nos sirve para que cada día más sepamos que el amor de Cristo es único, que no solamente está el de tu familia, pero el de Dios es verdadero. Sepamos que el amor de Cristo será único para siempre y no se separe, porque verdaderamente alguien de su esposa o su familia lo desprecie. Vaya a dejar a Cristo, siga más bien firme en Cristo, porque ese es el Dios que servimos. Si tu familia no quiere, tú sí quieres irte para arriba y no vayas a desviar los pies ni la mirada del camino cual Cristo nos ha marcado. Alabe lo que él vive. ¿Cuánto le adoramos en esta noche, esta tarde? Y aquí termino en el 6. Dice, como Sara. Y vamos a poner este ejemplo de esta gran mujer. No voy a poner ninguna de aquí porque va a decir a señalar alguna por aquí. Vamos a poner a Sara. Dice, como Sara, dice, obedecía a Abraham. Dice, oiga cómo dice, como Sara, dice, obedecía a Abraham, llamándole ¿qué? Señor de la cual, dice, vosotras, dice ahí, dice, habéis, dice, venido a ser. ¿A quién le dice ahí? ¿Qué vinieron a ser? Hijas, sí, así dice, el bien, dice, sin tener, dice, ninguna amenaza, dice la palabra de Dios. De esa santa mujer, ustedes son hijas. Como ejemplo, bendito sea la gloria de Dios, porque ella viene, la palabra de Dios dice que ustedes vienen a ser como hijas de esa santa mujer que estuvo en sujeción de este varón, dice la palabra de Dios,
y que no debe de haber temor en ninguna de ustedes, sino que debe de haber obediencia delante de Dios, porque allí traspasará todos los límites y la bendición eterna de nuestro Dios será, si será estéril, que alcanzará también la fertilidad, porque aún Sara, siendo anciana y estéril, el Señor Jehová Dios le dio también ese hijo, bendito sea la gloria de Dios, a Isaac, y tuvo ese hijo, bendito sea Dios. No importa la condición, si obedeces a Cristo, lo tendrás todo. Alabe lo que Él vive. ¿Cuánto le adoramos en esta tarde? Sé que había algo más para explicar, pero no, el tiempo no da. Póngase de pie.